2024. Son las 8:49. Ella ya nos está escuchando y pues ahora ya está en pantalla. Tan democráticos, hemos invitado a muchas personas por el no, muchas personas por el sí. Ahora preguntarle a la arquitecta Pierina Correa, otra baja ha sufrido el Partido Revolución Ciudadana. Parece que la noche a las 8:30 fue asesinado realmente pues el alcalde de Ponce Enríquez en Azuay. Parece que ha sido afiliado a la Revolución Ciudadana. Ustedes están poniendo los muertos, arquitecta Pierina, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? El tema de los apagones, terrible situación que el pueblo lo siente y está enardecido porque nos han cortado la energía, no nos avisaron, el gobierno ha tenido la valentía también de enjuiciar a su propia ministra, faltan los anteriores funcionarios del anterior régimen, pero ¿qué podríamos hacer, arquitecta? Buenos días, bienvenida a Radio Morena. ¿Cómo estás, Luchito? Gracias por el saludo y por la invitación. Mil disculpas. Pues como sabrán todos también, nos suspendieron todas las actividades, el feriado eléctrico más o menos, jueves y viernes, y estaba aquí en casa en Quito y también se fue la luz alrededor de las 7:10. Estaba en plena clase, así es que me quedé fuera de la clase, por lo menos la de la mañana, vamos a ver en la tarde. Y preocupante todo esto. Salió a las calles el ejército, salió a las calles la policía. Sin embargo, los sicariatos, los secuestros, la violencia en las calles sigue, y no es de uno en uno, son de a grupo. Es decir, miren, el último feriado, como 137, no sé cuántas personas muertas. Efectivamente, ayer fue asesinado, ya había tenido 2 atentados anteriormente. Él había salido con vida, pero su custodia, las personas que lo cuidaban, habían fallecido, y en esta ocasión murieron tanto sus acompañantes como él. Así es que lamentamos profundamente, hacemos llegar un abrazo solidario a la familia. Creo que es parte de nuestro movimiento, no estoy seguro, pero Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de La Suay, que él sí es de nuestro movimiento y fue asambleísta con nosotros, ha confirmado su fallecimiento y ha causado muchísimo dolor en su población, pero él había sido muy tajante en declaraciones de que no iba a permitir la minería ilegal. Así es que podríamos suponer, por supuesto tienen que haber las investigaciones respectivas, pero podríamos suponer que ese tipo de declaraciones y de enfrentamiento causó su muerte, pero ninguna muerte. Con 52 dialogamos con la arquitecta Pierina Correa, legisladora por la Revolución Ciudadana. Ella lamenta, algunos se han pronunciado respecto del lamentable suceso la noche de ayer en la provincia de La Suay, exactamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Ahora son las 8:52. La arquitecta Pierina Correa decía, vamos a hacer el intento porque en donde estoy, en la capital de la República, se fue la energía eléctrica desde las 7 de la mañana. Y dijimos, vamos a intentarlo, hemos hecho lo propio, ahora ella está volviendo a reconectarse en este diálogo a propósito de este fin de la jornada de campaña electoral, elecciones que nos llevan a los ecuatorianos a este domingo 21 de abril a las urnas. Tome usted todas las precauciones para que acuda este domingo 21. Ya han hecho algunas recomendaciones desde el organismo rector de este proceso eleccionario, el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que hay que tomar medidas respecto de la delincuencia, la seguridad. Así es, ya está nuevamente con nosotros la arquitecta Pierina Correa. Mil disculpas, aunque estoy con los datos móviles en mi teléfono, también pues las operadoras de telefonía sufren el problema de los apagones. Ayer fue prácticamente imposible trabajar en la asamblea porque el internet era terrible, tanto de la asamblea como desde los teléfonos. Lo que les decía es que continúan las contradicciones. Por parte del presidente de la República, señaló que la semana pasada que no iba a haber apagones, y hoy pues sale el nuevo ministro de Energía a decir que los apagones continuarán.
¿Y qué es lo que preocupa? No son apagones de 1 hora, de media hora, son apagones de 4, 5 y hasta más horas. Ayer hubo manifestaciones porque la cantidad de horas hace imposible cualquier tipo de actividad. Entonces, la pregunta aquí, adicional aquí es, ¿qué pasa con todas las afectaciones producto de estos cortes de energía? ¿Qué pasa con los electrodomésticos que se revientan, aunque tengan reguladores de voltaje, cuando vuelve la luz con fuerza inicial? ¿Qué pasa con esas? El otro día un apagón de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué pasa con esas huecas, con esos restaurantes que tienen que preparar los alimentos para poder atender a los clientes asiduos que van a almorzar a estos lugares? Entonces, ¿quién cubre, quién responde por todas esas pérdidas? Por si acaso en la ley existe que el Estado tiene que devolver o reponer de alguna manera los daños en cuanto a electrodomésticos, pero las pérdidas por lucro cesante, porque no se puede trabajar aquellos pocos que tienen trabajo y un ingreso digno. Entonces, ¿quién responde por eso? Adicionalmente, aunque el presidente dijo que no se iba a afectar con estos apagones ni al sector de la salud ni al sector de la educación, también han sido afectados. Se suspendieron las clases, pero en los hospitales también han tenido problemas por los cortes de energía. Así es que el país es un caos, líos a nivel internacional por desconocimiento, prepotencia, quemimportismo, no lo sé, pero ahora en el sector energético también se buscan chivos expiatorios. Yo creo que todo esto es producto de la inexperiencia de quienes han estado al frente, pero también la falta de planificación y de inversión en mantenimiento de las centrales hidroeléctricas en este caso, y obviamente la falta de planificación en el sentido de terminar una hidroeléctrica que le faltaba, me parece que un 10% apenas, problemas con la empresa que estaba a cargo de eso también, por cese unilateral. Entonces, por donde quiera que veamos, encontramos problemas. ¿Qué hemos visto en estos últimos días? La desesperación, las encuestas que no las hacemos nosotros, señalan que pareciera ser que los resultados de la consulta no van a ser del agrado del presidente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Una actitud de amenaza prácticamente. Hace pocos días dijo, palabra más, palabra menos, que a nadie le va a gustar tenerlo como enemigo, y eso es una amenaza por donde quiera que se lo vea. Las amenazas también o las expresiones de sabotaje en el sector energético cuando la ministra es puesta por él, y así por el estilo. Entonces, como les digo, contradicciones entre lo que dice el presidente. Él mismo se contradice de un momento para otro. Ahora ofrece que las planillas de abril se pagará solamente el 50%, es lo menos que puede hacer. Anunció subsidios también para abril, es lo menos que puede hacer cuando hay cortes tremendos y tan largos de luz que impiden el desarrollo natural, normal de las actividades. Así es que ese es el panorama. Como les digo, parece ser que está un poquito desesperado por los resultados de las encuestas y pues está tomando actitudes fuertes. ¿Qué preocupa? Que si fue capaz de pasarse por encima de todas las convenciones internacionales, a riesgo, como estamos viendo, de ser sancionados en diferentes niveles de temas internacionales, no sabemos qué más sea capaz de hacer. Por si acaso, lo que estoy diciendo respecto de sanciones, a nadie se le ocurra acusarme también de traición a la patria. Simplemente lo que estoy diciendo es lo que existe, cómo funciona el derecho internacional, y somos firmantes de convenciones, somos ratificantes de esas convenciones, y eso es vinculante, es decir, nos obliga a respetar lo que dicen esos tratados, esas convenciones, y lo que ha hecho no el país, pero lastimosamente todo el país paga las consecuencias. Arquitecta, lo que ha hecho Novoa es pasar por encima de eso y ponernos en una situación muy delicada a nivel internacional en un momento en que el país pues está en profunda crisis en todo ámbito. Arquitecta, muy buenos días. 8:59 minutos. Escuchando su criterio, ¿usted cree que no se puede rescatar alguna de las 11 preguntas a favor del sí o todo no?
Mira, esto ha ido evolucionando. Nuestra postura inicial era hacer campaña por el no en dos preguntas puntuales. Una, el trabajo por horas, que también hay una contradicción, revisen los videos. En campaña, cuando se le preguntó puntualmente de esto a Daniel Noboa, él dijo, no, no, eso es inconstitucional, constituye regresión de derechos, pero es una de sus preguntas estrellas en esta consulta. Y la otra, nosotros creemos y hemos sido muy claros al decir que en el acuerdo que se inició, se hizo al inicio de este periodo interino, hoy ya no existe. Hemos pasado frontalmente a una oposición racional, no visceral, pero que dijimos siempre que el acuerdo no era camisa de fuerzas y no podíamos pasar líneas rojas como regresión, vulneración o irrespeto a los derechos de la ciudadanía, y este es uno de esos casos. La segunda pregunta es el tema del arbitraje. Ya la Corte Constitucional nos clavó el CIADI cuando en el gobierno de Rafael Correa habíamos salido de este tratado, de este acuerdo. ¿Por qué razón? Porque era lesivo para el país. Es cese de soberanía. La Corte Constitucional decidió que no tenía que pasar por la Asamblea y respetando la Constitución, pero cese de soberanía. ¿Por qué razón? Porque estamos entregándole a un tercero, del cual no sabemos nada ni sus predilecciones, renunciando a la capacidad y a la institucionalidad que tenemos dentro de nuestro sistema de justicia, donde hay, por ejemplo, el control de constitucionalidad, que es parte del trabajo de la Corte Constitucional, para determinar si algo atenta contra la soberanía, contra la Constitución o no. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta propuesta? Va a pasar que Texaco nos va a ganar, así como nos han ganado las multinacionales. Algunas cosas que tienen que saber: el Estado no puede demandar a una transnacional. La transnacional sí puede demandar al Estado, y es lo que pasa. Entonces, si nosotros renunciamos a resolver este tipo de problemas, controversias en nuestro país, y se lo entregamos a un tercero, estamos entregando soberanía, estamos renunciando a un legítimo derecho y estamos condenando al país a pagar miles de millones de dólares que no tenemos. Y no los paga el presidente de la República, los paga todo el pueblo ecuatoriano. Los procuradores que hemos tenido, incluyendo el actual, no han sido capaces de defender al pueblo ecuatoriano cuando ellos son los abogados del pueblo ecuatoriano. Y entonces nos están condenando a pagar miles de millones de dólares. Por otro lado, las otras preguntas, hay muchas a las que es imposible decirles que no. ¿A qué me refiero? ¿Quién se va a negar a que las Fuerzas Armadas salgan con la policía a coordinar un trabajo de lucha contra la inseguridad ciudadana? Sin embargo, al nivel y a la situación al que han llegado todo lo que está pasando en el país, que es lo que mucha gente dice: no, nos subieron el IVA, no hay trabajo, nos mienten, no hay cupo para las universidades, vamos a votar todo no. Entonces, esa es la postura que hay hoy en día. A mí me gusta que la ciudadanía vote con conocimiento, por lo tanto, normalmente, ¿qué es lo que yo hago personalmente? Elaboro un grupo de láminas de PowerPoint para compartir en redes, para compartir personalmente, una especie de capacitación respecto, para comenzar, qué es un referéndum y qué es una consulta, porque vamos a votar dos cosas diferentes. Referéndum son enmiendas constitucionales o reformas parciales que propone o el presidente o emanan de la Asamblea Nacional, y que tienen que ser obligatoriamente, sí o sí, ratificadas o no por el pueblo ecuatoriano en urnas. Ese es el referéndum. Entonces, hay preguntas de referéndum. ¿Y por qué? Porque es así, modifican la estructura de la Constitución, parcialmente, no totalmente, porque si no tendríamos que ir a una constituyente. Y la consulta popular son temas, por decirlo de alguna manera, light, que el presidente pone a consideración de la ciudadanía. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Yo explico en detalle todo esto y les digo: analicen. Estos son los pros, estos son los contras. Analicen ustedes y tomen las mejores decisiones. Por nuestra parte, en este momento, la propuesta ya se amplió al no en la pregunta de arbitraje y trabajo por horas, para decirle, como una forma de protesta ante
el atropello que está haciendo Daniel Noboa a todo el pueblo ecuatoriano, haciéndonos pasar vergüenza, poniéndonos en riesgo también internacionalmente, y por segunda vez, la primera fue con Rusia, exponiéndonos a sanciones, burlándose y no tomando en serio todas las acciones que están tomándose de parte del ámbito internacional, la demanda puesta por AMLO, el presidente mexicano, ante la Corte Internacional de Justicia, me parece que es la Corte Internacional de Justicia, no estoy segura. La demanda que hizo un senador directamente en contra de Daniel Noboa, incluso pidiendo su extradición a México para ser juzgado, que ya fue aceptada a trámite, entre otras cosas, la amenaza también de Mercosur, del cual somos parte aquí en la región. Ellos tendrán la reunión el 29 de abril y la propuesta es expulsar al Ecuador del Mercosur, y así, o sea, no sabemos qué más. Recuerden que sanciones pueden haber como bloqueos, que ya los hemos visto hacia otros países, dependiendo de lo que se resuelva y se analice y se resuelva en sesión de Naciones Unidas, en sesión de OEA. Ya vimos también que prácticamente fue unánime, con la excepción del Ecuador, obviamente, la postura de rechazo ante la incursión violenta y armada. Ojo, la ley señala, las convenciones señalan que cuando, por la razón que sea, en este caso la expulsión de la embajada, tiene que retirarse de la embajada, todo el personal, todas las personas que están dentro de la embajada tienen que salir. Y eso incluía a Jorge Glass, que estaba primero en calidad de huésped y después recibió ya el asilo político. Así es que esa es la situación que estamos viviendo ahora, preocupante, porque no vemos un norte, no vemos una lucecita ni con vela al final del túnel, y los apagones pues están lastimosamente, o no, las desconexiones, el término que usan, el eufemismo que utilizan ahora, pero yo creo que las desconexiones no solamente son eléctricas, yo creo que el presidente está desconectado totalmente de la realidad que vive el país, de lo que hay que hacer, de la planificación, de las acciones que tiene que tomar y de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Así es que no sé qué futuro le espera a nuestro país en este momento. Muchas gracias por esta comparecencia, arquitecta Pierina Correa. Buen día. Gracias, un abrazo y mil disculpas por los inconvenientes. Esperemos la próxima vez que sea presente. Estamos en este tiempo de la tecnología, pero con falta de energía.